De verdad, llega un punto donde todo esto ya ni siquiera molesta, simplemente da demasiada risa y vergüenza ajena. Porque es increíble cómo Jungkook puede subir tranquilamente un blog, un video casual o un momento grabado por él mismo donde Jimin aparece muchísimo, donde literalmente cualquiera que vea el contenido completo puede notar que está presente durante gran parte del video. Y aún así, aparecen las típicas cuentas obsesionadas, que casualmente la mayoría suelen ser Thai-cookers, recortando cada segundo donde sale Jimin para después subir el video editado diciendo que Jungkook supuestamente lo excluyó. O sea, imagínate el nivel de obsesión que manejan, que tienen que editar un video entero solo para intentar cambiar una realidad que todos vimos. Y lo peor de todo es que siempre hay personas que se dejan manipular facilísimo por esas cuentas random de Twitter, TikTok o Instagram que llevan años viviendo de inventarse historias y crear narrativas falsas. Personas que ni siquiera se toman el tiempo de ir al video original que Jungkook subió a sus propias redes, sino que prefieren mirar clips editados por gente claramente obsesionada con borrar a Jimin de cualquier interacción posible. Y ahí los ves, felices, celebrando algo que literalmente nunca pasó, diciendo cosas como Jungkook ignoró a Jimin, solo grabó a Taehyung, se nota que no quiere mostrar a Jimin, Jungkook lo evitó todo el tiempo. ¿Perdón? ¿Estamos viendo el mismo video o simplemente están viendo el fanfic editado de cuentas de Cookers? Porque sinceramente es demasiado ridículo. Jungkook jamás en su vida grabaría un video donde quiera excluir a Jimin. Y eso es algo que cualquier persona objetiva puede notar. No estamos hablando de teorías locas ni de análisis inventados. Estamos hablando de hechos visibles en contenido que el mismo Jungkook decidió grabar y subir. Si Jimin aparece tantas veces es porque Jungkook literalmente lo incluyó. Así de simple. Nadie obligó a Jungkook a grabarlo, nadie lo obligó a dejar esas escenas, nadie le editó el blog por detrás para meter a Jimin. Él mismo decidió qué momentos compartir. Pero claro, como eso destruye completamente la narrativa que algunos llevan años intentando vender, entonces necesitan recortar, borrar y manipular escenas para seguir engañándose solos. Y honestamente, ya hasta se volvió cómico cómo esas cuentas se exponen solas, porque tú ves el video original y Jimin aparece constantemente, hablando, riéndose, pasando por detrás, interactuando, compartiendo momentos naturales con Jungkook. Pero luego entras a ciertos edits y mágicamente desapareció la mitad del contenido porque literalmente cortaron todas sus escenas. Y después todavía tienen el descaro de decir, ven, Jungkook no mostró a Jimin. No, fueron ustedes quienes lo borraron. Jungkook sí lo mostró. La diferencia es enorme. Es más, muchas veces siento que vemos interacciones mucho más reales y naturales entre Jungkook y Jimin en estos videos casuales grabados por ellos mismos que en muchísimo contenido oficial de la empresa. Y eso es justamente lo que hace que algunas personas entren en crisis, porque cuando el contenido no pasa por la edición corporativa extrema, se nota muchísimo más la comodidad y cercanía que tienen entre ellos. En los videos oficiales muchas veces las cámaras cambian rapidísimo, cortan escenas, editan conversaciones o simplemente minimizan ciertas interacciones. Y aún así, incluso con toda esa edición, la química entre ellos sigue siendo evidente. Imagínate entonces cuando es Jungkook quien graba de manera libre y espontánea. Obviamente, Jimin aparece muchísimo más natural dentro de su entorno porque forman parte del mismo círculo, conviven, comparten momentos y se sienten cómodos juntos.
Pero claro, algunas personas están tan obsesionadas con sostener una fantasía específica que prefieren negar lo evidente antes que aceptar la realidad. Y ahí es donde empiezan las teorías más absurdas posibles. Que si Jungkook solo enfocó a Taehyung, que si evitó mirar a Jimin, que si lo dejó fuera a propósito. Literalmente crean películas completas en su cabeza basadas en videos editados por cuentas que claramente tienen una agenda. Y lo más gracioso es que después actúan como si fueran investigadores profesionales analizando pruebas secretas, cuando en realidad solo están consumiendo contenido manipulado por gente obsesionada en borrar a Jimin. Porque esa es otra cosa demasiado evidente. Desde hace muchísimo tiempo, ciertas cuentas han hecho de borrar a Jimin una costumbre. Lo hacen constantemente. Cortan escenas, eliminan momentos, hacen zoom para sacar a Jimin del encuadre, silencian interacciones o directamente suben clips incompletos. Y luego esa misma gente se atreve a hablar de realidad. ¿Qué realidad? Si literalmente necesitan editar el contenido original para sostener su narrativa. Y honestamente a este punto ya ni siquiera sorprende. Porque cada vez que Jungkook comparte algo donde se ve cercano a Jimin, pasa exactamente lo mismo. Primero salen las cuentas obsesivas intentando minimizarlo, luego empiezan los edits recortados y después llegan las personas fáciles de manipular repitiendo teorías como si fueran hechos confirmados. Todo mientras el video original sigue ahí, público, mostrando exactamente lo contrario de lo que intentan vender. Además, lo más irónico de todo es que terminan quedando como la burla del fandom. Porque cualquiera que vea el contenido completo se da cuenta inmediatamente de la manipulación. No es algo sutil, es descaradísimo. Se nota demasiado cuando cortan partes específicas solo porque aparece Jimin. Y sinceramente, tener que borrar constantemente a una persona de los videos para mantener viva una narrativa ya dice muchísimo por sí solo. Si realmente las cosas fueran como ellos dicen, no necesitarían editar nada. El contenido hablaría solo. Pero como la realidad no encaja con sus ideas, entonces tienen que alterar el contenido para sentirse validados. Y mientras ellos siguen haciendo edits ridículos y creando teorías sacadas de la nada, Jungkook sigue viéndose completamente cómodo con Jimin como siempre. Porque al final ningún recorte, ningún edit manipulado y ninguna publicación de cuentas random va a cambiar años de interacción natural, confianza y cercanía entre ellos. Lo único que logran estas personas es demostrar lo obsesionadas que están y hasta qué punto son capaces de ignorar la realidad con tal de seguir alimentando una fantasía inventada en Internet. Ahora que Jungkook subió su vlog y aparecieron sus estilistas, maquillistas y parte del staff, incluyendo mujeres, otra vez comenzaron las reacciones exageradas y sinceramente algunas ya rozan lo absurdo. Y no lo digo con mala intención, pero creo que ya es momento de hablar este tema con un poco más de madurez y sentido común, porque algunas actitudes que se ven dentro del fandom llegan a ser demasiado incómodas y hasta irrespetuosas con personas que simplemente están haciendo su trabajo. He estado leyendo comentarios, indirectas y publicaciones donde algunas personas actúan como si ver a Jungkook conviviendo con mujeres de su equipo fuera algo raro, sospechoso o incluso molesto. Y honestamente me sorprende muchísimo cómo algo tan normal puede generar tanto drama. Estamos hablando de estilistas, maquillistas, coordinadoras, bailarinas, asistentes y profesionales que trabajan con ellos prácticamente todos los días.
personas que forman parte de su entorno laboral, que ayudan a que cada presentación, cada sesión de fotos, cada video y cada show salga bien. No son personajes random apareciendo de la nada para acercarse a ellos. Son literalmente compañeras de trabajo. A veces siento que ciertas personas olvidan completamente cómo funciona el mundo real fuera de Internet y fuera de las fantasías de fandom. En cualquier trabajo existe convivencia entre hombres y mujeres. Pasa en oficinas, hospitales, universidades, empresas, restaurantes, estudios de grabación y absolutamente en todos lados. Tener comunicación, confianza laboral, reírse, hablar o verse cómodos con colegas no significa automáticamente que exista algo romántico, oculto o sospechoso detrás. Eso es simplemente interacción humana básica. Y sinceramente preocupa un poco ver cómo algunas personas convierten cualquier interacción mínima en motivo de ataque o especulación. Jungkook puede literalmente estar sentado mientras una estilista le acomoda el cabello, que es su trabajo. Y ya aparecen comentarios rarísimos actuando como si fuera una situación personal o íntima. ¿Se dan cuenta de lo incómodo y deshumanizante que es eso para el staff? Porque al final muchas veces terminan recibiendo odio solo por hacer aquello para lo que fueron contratadas. Además, hay algo que mucha gente parece ignorar. Los chicos pasan una enorme cantidad de tiempo con su equipo de trabajo. Ensayan juntos, viajan juntos, graban juntos, comen juntos y pasan horas preparando conciertos, coreografías, vestuario, maquillaje y producciones enormes. Obviamente va a existir confianza, comodidad y un ambiente relajado entre ellos. Sería rarísimo lo contrario. Imagínense trabajar años con las mismas personas y seguir actuando de manera fría o distante todo el tiempo. No funciona así la convivencia humana. Y honestamente, siento que algunas reacciones nacen demasiado desde el fanatismo posesivo y no desde una mirada madura.